Muy bien, vamos con la siguiente dinastía, lo que es la dinastía Shō. A partir de esta dinastía ya va a suceder, va a haber cambios importantes, vamos a tener aportes culturales importantes y prácticamente la China que había iniciado con el esclavismo, lo que es en este periodo de la dinastía Shang, ahora se va a convertirse pues en una sociedad de carácter feudalista, ¿ya? Entonces empezamos por este lado la dinastía Shō, que la inicial de esa dinastía puede ser con Z o con C, lo mismo, ya chicos, tiene dos acepciones, entonces por ahí no va a ser que digan, ¿no? Con C he visto y no es lo mismo, ya con Z o con C, el inicial de la dinastía Shō. Ahora, en este periodo hay una expansión territorial, entonces la parte del sur de China, lo que es los valles del río Azul sería ocupado, entonces a partir de ahí se van a expandirse territorialmente y se convierten en feudalistas. ¿Esto qué significa? Que los reyes o los gobernantes de los valles más importantes van a ser aquellos que tienen pues o poseen tierras, ¿ya? Entonces por ahí vamos a tener pues que es un periodo de apogeo cultural porque para China aparecen los grandes sabios. Oye, los grandes sabios, ¿a quiénes? Por ejemplo, vamos a tener la presencia de Confucio, vamos a tener la presencia de Lao Tse, de Mencio y como también de Mo-Tse, ¿no? Un sabio muy importante. Por ejemplo, en el caso de Confucio, el maestro Kong, ¿no? Este, ¿qué es lo que enseñaba? Enseñaba, por ejemplo, respetar a los mayores, saludar a los mayores. Los niños deben hacer esa función, rendir culto al antepasado, ¿ya? Que todas las personas deben ser honestas, deben ser sinceras, deben ser leales. Eso es la enseñanza de Confucio. Entonces, ¿qué significa? Que esta religión llamada del confucianismo prácticamente es una religión de carácter moralista. Ellos, ojo, la religión del confucianismo no tiene Dios, sino que hay obligaciones morales que tienes que cumplir sin tener que cumplir por una autoridad. Por ejemplo, en el caso del cristianismo, hacemos una comparación, ¿no? En el caso de un cristiano, ¿qué es lo que hace? Tiene que hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque hay alguien que lo está viendo. En el caso de China, no hay alguien que lo supervisa, no hay alguien que lo ve desde arriba, sino lo tiene que hacer porque debe tener una convicción moral. Entonces, por ahí el confucianismo, ojo, ¿quién es Confucio? El que ha creado lo que es la religión llamada el confucianismo, que es una religión de carácter moralista. No vaya a ser por ahí, como en alguna vez, en alguna ocasión, que en un concurso de belleza a una de las candidatas se le pregunta, ¿quién ha sido Confucio? A el que ha creado la confusión. No, no puede ser, chicos, de esa manera, ¿ya? Entonces vamos a tener que el Confucio es el maestro que ha enseñado normas, reglas morales y a las finales se ha convertido en una religión llamada el confucianismo. Lo que es Lao Tse tiene otra religión, lo que es el taoísmo, que se basa pues en el bien y en el mal, en lo que es el Tao, ¿no? El yin yang, que existe pues en la naturaleza, en el mundo, cosas opuestas que son muy complementarias. Por ejemplo, existe el bien y existe el mal, existe el día, existe la noche, existe calor, existe el frío. A las finales, ¿qué es lo que buscan estas cosas opuestas? Un equilibrio, ¿ya? Eso es lo que busca, el equilibrio, ¿ya, chicos? Y justamente la UC profesa pues que las personas deben rechazar cosas que nos van a vanagloriar, no podemos actuar por nuestro ego, debemos ser humildes, debemos ser sencillos, ¿no? Entonces, por ese lado, la Tse importante. Por ejemplo, también, si hay cosas opuestas son complementarias, sí o sí tiene razón. Existe varón, existe mujer. ¿Y para qué existen ambos? Para que hayan un complemento, para que estos dos sigan manteniendo la especie humana. Por lo tanto, existe el medio, existe el medio, no existe, ¿ya? Entonces, por ejemplo, justamente ellos dicen las cosas opuestas son complementarias, ¿ya? Entonces por ahí necesario para buscar el equilibrio. Y Mencio, este Mencio ha sido pues discípulo de quién? De Confucio. Y este señor se ha ido pues por diferentes partes de China enseñando lo que predicaba o lo que decía el confucianismo. Y Mencio exigía pues que haya una educación universal para los chinos, ¿ya? Entonces sería el periodo de apogeo cultural porque aparecen los grandes sabios, Confucio,
Lao Tse y Mencio. Aparte también está Mo-tse, ya chicos, con el mojismo, por ejemplo. Pero en este periodo también vamos a tener el establecimiento de las 100 escuelas, periodo en la cual los grandes sabios de China se iban a diferentes lugares enseñando. Eso es fundamental, ¿no? Entonces ellos se trasladaban por diferentes lugares para enseñar pues las reglas, las normas morales que tienen los chinos, ¿sí? Importante. Periodo en el cual se empieza a utilizar el hierro, significa que ya estamos en una etapa de una sociedad avanzada y cuando se va a realizarse los intercambios comerciales, ya se usa como moneda las conchas. ¿Qué conchas? Las conchas de cauria. Entonces serían la moneda para los chinos en esa época. Esta es la época en donde se va a desatarse un conjunto de guerras civiles entre los pueblos que habitaban dentro de China o los reinos que estaban. Entonces es el periodo conocido como la época de los reinos combatientes. Y chicos, entonces finalmente van a luchar pues diferentes pueblos con la finalidad de dominar el poder central. Una vez dominado el poder central, se consolidan en el feudalismo. ¿Se apropiaron de qué? De tierras, ¿ya? Entonces, periodo de Zhou, periodo de apogeo cultural con la aparición de los grandes sabios, quienes fueron Confucio, Lao Tse y Mencio, pero también es una época en donde se va a establecerse las 100 escuelas, época en donde se utiliza como moneda lo que es conchas de caurio, y aparte también este periodo se observa pues la guerra civil que se va a vivirse dentro de China, ¿no? Enfrentamiento entre los reinos que existen con la finalidad de obtener mayor tierras y de esa manera consolidarse en lo que es el feudalismo. Muy bien, entonces, periodo de apogeo cultural con los grandes sabios, lo que es la dinastía Zhou. Entonces aquí, primera dinastía, Xia. Segunda, la dinastía Shang. ¿Por qué es importante Shang? Porque estos señores inventaron lo que es los huesos oraculares, en donde se ha observado pues escrituras de carácter picto gráficas. Si te dice pictográficas, te dicen pues con representaciones, con imágenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a tener aquí en este periodo de los huesos oraculares, ya es un periodo en el cual China es muy diferente, ya tiene mayor amplio dominio territorial y también pues conoce lo que es el metal de lo que es el hierro. Ahora sí, teniendo en cuenta eso, vamos a hablar de lo que es la otra dinastía, la dinastía Qing o llamada la dinastía Qing. Esta es la dinastía que dio nombre a dicho país que hasta la actualidad le llamamos con el término de China. ¿Y qué China significa? Centro o país o nación del centro del mundo, ¿no? En esta dinastía vamos a tener al primer emperador de la China unificada. Ya no hay guerras como en la etapa anterior, ya no se enfrentan, sino ahora va a haber un emperador. ¿Y cómo se llama ese emperador chino? Se llama Shi Huangdi. Shi Huangdi ha sido pues el unificador de China. Ojo, él no ha logrado la máxima expansión territorial, ¿ah? Él ha unificado políticamente a China, centralizando los poderes en su persona, en Shi Huangdi. Muy bien, este Chihuantí ha sido recontra radical, ha sido gástrico con las leyes que va a aplicar. Por ejemplo, para la seguridad de China estableció lo que es el servicio militar y obligatorio y a la vez pena de muerte para aquellos que son acusados de la conspiración. Por ejemplo, este señor toda su vida vivió en un miedo, que en cualquier momento lo mate. Y justamente por esa situación, ¿qué pasó con él? Él se aferra bastante a la vida, él quiere vivir por muchos años, ¿no? Él quiere establecerse ahí, pero quiere vivir en paz. Pero a raíz de qué tiene miedo, porque este señor no ha sido pues el hijo legal del emperador anterior a él, sino que había sido pues claro, es el hijo, ¿no? Sino que lo han hecho creer al emperador que falleció de que él era su hijo, porque su mamá de él le engañaba a su padre con un consejero. Producto de ese engaño, de ese romance que había a escondidas, nació pues Chihuantí. De eso se entera de que él es prácticamente es un bastardo, ¿no? Entonces por ahí tiene el miedo de que sus hermanos, los demás que eran los prácticamente los legales, les iba a quitar el gobierno, por eso tenía miedo. Entonces justamente, ¿qué dice? Primero voy a gobernar con mano dura, aquellos que quieran matarme, primero mueren.
Por eso justamente, por esa desconfianza que había, mató a su madre, mató a sus hermanos, a sus familiares, para que se quede solo en el gobierno. Y de esa manera se aferra a la vida, por ejemplo, a sus consejeros, a sus sabios que dijeron, oye, tienen que irse por el mundo a buscar lo que es la eterna vida. Y porque yo quiero vivir para siempre, eso es lo que decía este señor, ¿no? Entonces la eterna vida. Por eso justamente uno de sus sabios que dijo, Señor, Majestad, si tú quieres vivir por mucho tiempo, tómate mercurio. Y se tomaba pensando que se iba a volver inmortal. Pero ¿qué pasó? Prácticamente murió producto de ello, ¿ya? Entonces, también para la defensa de China va a mandar a construir lo que es la muralla china. Y además, como tiene miedo de morir, muerto, el que había dicho, antes de morir había dicho, quiero un último deseo. El último deseo quiero que yo sea enterrado con todos mis soldados para que mis soldados en la vida del más allá protejan mi alma. Oye, ¿qué va a pasar en China si lo van a enterrar con todos los soldados? Va a haber un caos, no va a haber protección, ¿verdad? Entonces, justamente para evitar eso, su hijo Ershi, el que va a gobernar, que dijo, mejor hay que mandárselo a esculpir los soldados que en vida le acompañaron. Luego a ello vamos a tener pues los soldados de terracota, ¿no? Que son un promedio de 8.000 soldados que han sido esculpidos. Lo que es la dinastía Han es el periodo en el cual Liu Bang establece la dinastía derrotándolo a los Qing. Ahora, en este periodo se van a darse los grandes inventos chinos. ¿Y quién no sabe los grandes inventos chinos? Por ejemplo, papel, vamos a tener pólvora, brújula, imprenta, el sismógrafo, ¿ya? Periodo importante también porque en este periodo vamos a tener, por ejemplo, lo que es la invención de los instrumentos musicales chinos, ¿no? Pero hay un emperador, Wuti, que va a conquistar Turquestán, Corea, Mongolia. El emperador Wu oficializa el budismo que había llegado de la India, ¿no? Una religión propia de la India. En cuanto a lo que es la organización política, vamos a tener al emperador, ¿no? La máxima autoridad. Luego, la nobleza, los funcionarios, familiares del emperador, ¿no? Los mandarines eran pues los gobernantes de provincias, letrados, asesores del emperador, el pueblo, artesanos, campesinos y finalmente los esclavos. Aportes culturales de los chinos vamos a tener, por ejemplo, en la arquitectura ya hemos mencionado, en la medicina, ellos son los inventores de la vacuna contra la viruela y como también lo que es la acupuntura, que se pinchaba pues con agujas en ciertas partes del cuerpo que era que habían mayor nervio. En la arquitectura tenemos la construcción de la Gran Muralla China, que ha sido una construcción importantísima durante el gobierno de Chihuahua, con el objeto de defenderse de la invasión de los mongoles, ¿no? El objetivo era defenderse, ¿no? Que no pase la caballería de los mongoles, ¿ya? No de los mongolos, ¿ah? De los mongoles. Y otro vamos a tener las pagodas, que eran pues templos religiosos con construcciones piramidales. Ojo, piramidales, ¿no? Templos religiosos se llaman las pagodas y en las matemáticas vamos a tener lo que es el ábaco, ¿ya? Y si hablamos del ábaco, servía para el sistema de contabilidad. Entonces dime aquí, ¿quién ha sido el primer emperador de la China unificada? Shi Huangdi. ¿Quién ha sido el emperador que aplicó la pena de muerte? Shi Huangdi. Gracias a Shi Huangdi se ha dado un periodo de desarrollo, ¿no? Centralización del poder. En la dinastía Han vamos a tener pues, el periodo en el cual se inventan, ¿no? También se comercializa la seda. En este periodo, por ejemplo, vamos a tener el comercio de la seda que va desde la China, pasa por el Medio Oriente, llegando hasta Constantinopla, hasta Italia. Objetivo, intercambiar productos en dónde? En lo que es Italia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a tener pues la ruta más importante de ese entonces, lo que es la ruta de la seda. Mira, ¿por qué territorios pasaba, no? ¿Qué territorios abarcó? Porque esta tela era pues recontra cotizado por las autoridades, por la clase nobleza de Italia del Imperio Romano. Entonces, pregunta de examen de admisión. En la ruta de la seda era llevar productos hasta Europa. ¿Quiénes le compraban a los chinos? Los romanos. Entonces, la ruta de la seda se estableció para intercambiar o vender tela en Europa. ¿A quiénes? A los romanos. Para eso tienen que trasladarlo, pues, muchachos, ¿a dónde? A pie, ¿no? Con sus camellos, caravanas de comerciantes que iba hasta Europa, hasta Italia desde entonces. Entonces,
Aparte también los chinos se caracterizan, por ejemplo, por la medicina natural, ¿no? Por ejemplo, ellos dicen, ¿no? Un chino se enferma, ¿por qué? Porque entra en desequilibrio con la naturaleza. Para eso, para sanarse, ¿qué debe hacer? Debe buscar la solución en la naturaleza. Muy bien, chicos, eso sería todo por hoy. Hasta